La evolución de los modelos de representación de los átomos por Daniel Omar Melchor Chávez de la carrera de electromecánica en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Los modelos atómicos son representaciones de la estructura de los átomos que sirven para explicar sus propiedades y funcionamiento. El modelo atómico ha tenido un gran desarrollo a lo largo de la historia, comenzando por pensamientos filosóficos hasta llegar a la comprobación de su validez con el método científico. Todo eso toma lugar en el año 400 a.C., en donde el filósofo griego Demócrito, a través únicamente de su pensamiento, logró dar con una idea bastante acertada de la realidad. Pensó que toda la materia debía estar formada por átomos, la mínima cantidad posible de división de la materia, y estas partículas también debían ser eternas e inmutables. Su representación del átomo era una partícula homogénea, imposible de comprimir e imposible de ver para el ojo humano. Ya en el año 1800 después de Cristo, Dalton, pionero en aplicar procedimientos científicos para desarrollar un modelo atómico, formuló una definición más precisa que la filosófica sobre el átomo. A través de experimentos científicos, Dalton notó la necesidad de separar en distintas categorías a los átomos dependiendo a su elemento. Dicha categoría la llamó elementos puros y compuestos. Según sus propiedades, todos los átomos de un mismo elemento son iguales en tamaño, masa y propiedades químicas. Además, son diferentes a los átomos de otros elementos. Los compuestos están formados por átomos de distintos elementos. Y por último, en las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente se reorganizan combinándose de una manera diferente o separándose. Como se puede apreciar, este modelo ya incluía indicios de lo que posteriormente se conocería como la ley de la conservación de la masa y la energía. Ya en el año 1897, Thomson propuso la existencia de los electrones y los isótopos, las cuales fueron las primeras subpartículas. Resumidamente, postuló que los átomos estaban conformados por electrones de carga negativa en la superficie e interior de un átomo positivo. Los electrones son mantenidos en el centro debido a la atracción que ejerce el campo eléctrico del átomo sobre los mismos y son inseparables. Esta relación entre los electrones con carga negativa y la esfera de carga positiva hacen que el átomo termine con carga negativa. Es decir, que la carga positiva del campo eléctrico y los electrones en su interior con carga negativa se neutralizan entre sí. Este modelo fue llamado popularmente como el budín de pasas. En 1910, Rutherford propuso que en el centro de un átomo se encontraba un núcleo cargado de partículas y alrededor giraban los electrones. Consideraba que un átomo es en su mayoría espacio vacío. Su modelo recuerda mucho a un sistema planetario. Por medio de experimentos realizados en los que disparó partículas alfa a las láminas muy delgadas de oro y diversos metales, se observó que la mayoría de partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Sin embargo, de vez en cuando algunas eran desviadas de su trayectoria, y lo más sorprendente es que en ocasiones la partícula regresaba como si se hubiese rebotado. Esto no tenía explicación con el modelo de Thomson, el cual proponía que la partícula alfa atravesaría con desviaciones muy ligeras la lámina de oro. Sin embargo, los resultados en la realidad eran muy distintos. Por ello, Rutherford propuso que la razón por la que la partícula alfa rebotaba en la lámina es porque justamente en esas situaciones el átomo había chocado directamente con su núcleo, que era donde se mantenía la mayor cantidad de masa, recordando que en el núcleo se encontraban los neutrones y protones, y donde se encontraba la menor cantidad de masa sería en los electrones, los cuales formaban órbitas a su alrededor. En el 1913, Bohr, basando su modelo atómico fuertemente en el de Rutherford, propone un modelo en el que ya estaba involucrada la mecánica cuántica, la cual daba explicaciones sobre cómo giraban los electrones alrededor de un átomo. En este modelo, las órbitas eran círculos muy estables que eran usados por los electrones para ganar o perder energía. Eran circulares debido a que la fuerza que experimentaba el electrón era igualada con la fuerza centrípeta. Para que esto se cumpliera, las propiedades debían ser las siguientes. Los electrones únicamente pueden estar en sus órbitas estables, las cuales son fijas y determinadas, con forma de círculo. El electrón gana o pierde energía dependiendo de la órbita en la que se encuentre. Mientras más alejada del núcleo se encuentre una órbita, mayor será la energía.
no irradian ninguna energía mientras se mantengan en una misma órbita y los cambios de una órbita a otra son inmediatos. El electrón no realiza movimientos intermedios entre cada órbita, es decir, no hay subórbitas por donde se desplace este electrón, simplemente cambia de un lado a otro. En esta representación gráfica se puede apreciar lo que es el modelo en donde hay órbitas marcadas con los números N1, N2 y N3, las cuales corresponden a los números atómicos propuestos por este modelo, y en el interior el núcleo formado por neutrones y protones. El modelo actual sobre los modelos atómicos fue propuesto en 1927 por Rödinger, el cual propuso que los electrones comienzan a ser tratados como ondas de materia que se distribuyen en un espacio según la función de ondas. Es decir, los electrones ya no eran tratados únicamente como partículas, sino como partículas y ondas al mismo tiempo. Los electrones son distribuidos en regiones del espacio llamadas orbitales, las cuales tienen una alta probabilidad de encontrar un electrón. El electrón aparecerá debido a un campo de probabilidad, lo que significa que en realidad nunca se podrá predecir con exactitud dónde aparecerá un electrón, pues todo depende de la probabilidad y la estadística. En la imagen de la derecha se puede apreciar más claramente a lo que se refiere Rödinger con probabilidad y estadística, es decir, que en el núcleo se encuentran los protones y neutrones. Sin embargo, los electrones pueden aparecer en ocasiones indefinidas. Lo único que tienen es un campo de probabilidad en el que es más probable que aparezcan en relación a otros puntos. Muchas gracias por ver la presentación. Esta presentación fue basada principalmente en el libro de Fundamentos de Química de Raymond Chang y de una publicación de químicas.net sobre el modelo atómico de Rödinger. Muchas gracias.